Hola, bienvenidos. En este video hablaremos acerca de los puertos de administración. Un router tiene dos puertos de administración, que es el puerto de console, que es el principal, y el puerto auxiliar, que es un puerto secundario. El primer puerto, que es el de console, lo identificamos en el router porque tiene una entrada donde dice console en color celeste. Y vamos a identificarlo porque el cable es de color celeste y una punta va conectada al router que tiene una conexión RJ45 y el otro extremo va conectado a la computadora y eso tiene una conexión serie que es un RS232. Cuando no funcione nuestro puerto de console, podemos conectar al router a la computadora a través de un cable auxiliar. Lo identificamos porque este cable auxiliar es en color negro y las dos puntas o los dos extremos tienen un conector RJ45. ¿Para qué nos sirve un puerto de consola? ¿O para qué nos sirve un puerto auxiliar? Los puertos de administración van a permitir ser una interfaz para que un dispositivo final, en este caso una computadora, puede enviar instrucciones al dispositivo intermediario, sea un router, un switch, un firewall, entre otros, van a recibir instrucciones. Lo que quiero que quede claro es que un puerto de administración no es lo mismo que un puerto de conexión. Por ejemplo, cuando nosotros conectamos esta computadora con este router, utilizamos un puerto con un cable o una conexión de consola. Cuando damos clic aquí en el router, tenemos dos conexiones que son el auxiliar o el de console, que son en color café, y los demás están en color amarillo, que estos vienen siendo los puertos de conexión. Ahora, en este puerto de administración selecciono console y selecciono ahora en la computadora al dar clic, tengo el RS232, que es la conexión serie que tiene nuestra computadora. Pasa lo mismo con este router. Si yo selecciono un cable y doy clic aquí, tengo los dos puertos. Ahora aquí en los puertos de conexión, dependiendo del modelo del router, ya tengo que son Giga Ethernet y anteriormente aquí en este router yo tenía que eran Fast Ethernet. Selecciono console y aquí voy a seleccionar RS232. Es muy importante que nosotros aprendamos a identificar que cuando nosotros hacemos las conexiones a través de los puertos de administración, no van a tener una conectividad o una dirección IP directamente a una computadora. Como les dije anteriormente, los puertos de administración permiten ser la interfaz o el intermediario para que a través de un software que nosotros ejecutamos en esta computadora, enviar las instrucciones que viajan por este cable o este medio y llegan al router y en el router se ejecutan. Todas las instrucciones que nosotros enviamos a través de un emulador o a través de un software de terminal no quedan en la computadora, todos viajan a través del cable y se ejecutan en este router. Por eso es muy importante que nosotros sepamos identificar esa parte. Ahora, también debemos saber diferenciar entre el puerto de administración y los puertos de conexión. Cuando nosotros queremos conectar esta computadora con el router para que pueda tener conectividad, ya no utilizamos un cable de consola, sino que utilizamos un cable directo o un cable cruzado, dependiendo si aquí hay un switch. Ahora, en este caso voy a utilizar un cable cruzado y selecciono la computadora y vean ahora seleccionamos la interfaz que viene siendo la interfaz de conexión, la fase Ethernet, y aquí la conexión a una fase Ethernet 00 o a una fase Ethernet 01. Lo mismo podemos hacer con el otro router. Damos clic en la computadora, en la fase Ethernet y aquí en el router en cualquiera de estas, la Giga Ethernet 00 o la Giga Ethernet 01 o la Giga Ethernet 02. ¿Qué diferencia hay entre una fase Ethernet y una Giga Ethernet? Recuerden que como en clases anteriores ustedes vieron que una fase Ethernet transmite a 100 megabits por segundo y una Giga Ethernet transmite a 1 gigabits por segundo. Entonces la velocidad de transferencia es un factor clave cuando tenemos una fase Ethernet o una Giga Ethernet. También los routers tienen puertos que son conocidos como conexiones WAN o puertos seriales y eso lo conseguimos cuando nosotros damos clic en el router y acá nos vamos a la pestaña física y apagamos el router y agregamos una tarjeta que tenemos hasta aquí abajo que es WIC-2T, lo colocamos en esta parte negrita y encendemos el router.
Si ustedes colocan el cursor sobre el router, van a darse cuenta que ahora ya tiene serial 000 y serial 001. Y este router no lo tiene, por lo que hacemos lo mismo. Siempre que ustedes quieran agregar una tarjeta, tienen que apagar el router. Si no lo apagan, es como cuando tienen encendida una computadora y quieren colocarle una memoria RAM, no se puede hacer. Selecciono y arrastro hacia esta parte y enciendo el router. Coloco el cursor y se van a dar cuenta que ahora ya tiene serial 00 y serial 001. Cuando nosotros queremos conectar este router con este router, vamos a utilizar una conexión serial, y esa conexión serial es muy importante que nosotros aprendamos a identificar que para que se pueda conectar entre este router y este otro router existe algo que se llama DCE. El DCE es equipo de comunicación de datos y el DTE, que significa equipo de terminación de datos. Dentro de cómo voy a identificar una conexión serial, lo identifico porque es un cable color azul y en una punta tiene conectores macho y en la otra punta tiene conectores hembra, y en ese conector hembra es donde va el reloj sincronizador, comúnmente conocido como clock rate. Si yo selecciono aquí DCE en este cable y doy clic acá, voy a seleccionar un puerto serial. No puedo seleccionar un puerto fast Ethernet porque no es una conexión LAN. Si doy clic, miren, me va a marcar un error. Entonces debo seleccionar un puerto serial. ¿Cuál voy a seleccionar? Puede ser cualquiera de los dos, pero es muy importante que nosotros tengamos un orden en nuestro diagrama. Y voy a dar clic en esto, y ahora ¿cuál voy a seleccionar de los dos? Puede ser el mismo de lo que seleccioné del otro lado, o puede ser diferente. Eso no hay ningún problema. Ahora, dentro de esta conexión de este router a este router solo debe existir un DCE, es decir, un reloj sincronizador. Si ustedes colocan el cursor sobre ese cable, se van a dar cuenta que tienen un relojito, y ese relojito es la sincronización que marca entre la comunicación entre un router y otro router. No pueden existir dos DCE, ¿por qué? Porque los DCE son conectores hembra, es decir, no podemos hacer dos conexiones si no tenemos pines. Y lo mismo pasa, no puedo tener dos DTE dentro de la misma conexión de router a router, porque vamos a tener dos conectores machos y necesitamos hacer conexión con otro conector. Si nosotros tenemos otro router del otro lado, podemos tener igual, o de este lado izquierdo, puedo tener otra conexión DCE, sí, porque es otro router y saldría hacia otro router. No tendríamos ningún problema. Por ejemplo, voy a agregar un router aquí, voy a agregar un 2911, ¿ya? Y voy a colocarle una tarjeta a este router, lo voy a apagar y le voy a colocar una tarjeta. ¿Y qué va a pasar? ¿Puedo conectarlo? Sí, voy a poder conectarlo. Selecciono conexión DCE, y aquí puede ser DCE, sí, puede ser DCE porque es otra conexión, es decir, este router conecta a este router, y como les dije anteriormente, solo puede existir una conexión DCE de router a router. Esta es una conexión de router a otro router, y esta es otra conexión de este router a este otro router. Entonces no debería haber ningún problema. Con eso hemos visto entonces cuáles son los puertos de administración y cuáles son los puertos de conexión para nuestro router. Y lo mismo pasa con nuestro switch. La diferencia es que nuestro switch más adelante vamos a ver que no tiene puertos seriales, entonces, sino que tiene puertos Fast Ethernet o Giga Ethernet, y tiene puertos de administración también. Espero que haya quedado claro esto, y cualquier duda pueden colocarlo en los comentarios o enviármelo a los contactos que tenemos o los medios por donde nos comunicamos. Muchas gracias.